Antenitas paradas ahora con el próximo tema que vamos a desarrollar, que es de estricta actualidad. Por eso vamos a recibir a quien está al frente de la Secretaría Nacional de Cuidados, ¿no? Julio Bango, bienvenido. ¿Cómo está? Una vez más, ¿eh? Un gusto empezar sonriendo también. Bueno, está bien. Lindo, muy eso bien. es interesante, ¿sabes? El político, cuando escucha una crítica en clave de humor como con mucho respeto como la que hizo Cristian, pero en definitiva satiriza algunos aspectos de la política y el quehacer nacional, ¿cómo lo toma? Muy bien, porque ¿Sí? si uno no tiene capacidad de reírse uno mismo, está en el horno, ¿no? Como para decirlo rápido y mal, ¿no? Sí, sí. Entonces, está bueno. Y muchas veces el humor, una frase de humor bien dicha, explica mucho más y te lleva a reflexionar mucho más que un discurso largo. Totalmente. Entonces hay que estar abierto y es parte del Bueno, trabajo. qué suerte, Que porque vos la no tenés próxima verdad columna siempre, ¿no? del Abejón es el Sistema Nacional de Cuidados, así que nos No, deja pero Sí, muy me tranquilos. consta de lo que ha sido mi experiencia en Carnaval, que muchas veces en primeras filas hay actores de todos los partidos del sistema político que muchas veces son víctimas de esas bromas o ese humor que plantean los conjuntos. Blanco, digamos Blanco, ahí está, sí, víctima no es la idea. Pero se lo han tomado la enorme mayoría. Y sí, Muy es que bien. tiene que ser así, porque Como más corresponde. las personas que están tan expuestas, ¿no? Bueno, gracias, Banco, por estar esta mañana aquí. Bueno, muchas cosas para transmitirle a la gente a propósito del nuevo régimen que empieza ahora a aplicarse, el tema de los asistentes personales. Hay muchas preguntas de la gente sobre Bárbaro. quiénes pueden ser. Hay distintas etapas del Exacto. plan. Vamos a tratar de entender cuál es la primera. Así que en Exacto. primer lugar, Julio, le agradezco si nos da un poco de información, por lo pronto, sobre a quiénes abarca esta primera etapa del Sistema Nacional de Cuidados. Perfecto. Yo siempre digo, acá por ejemplo estamos en un programa de televisión que estamos nosotros 4 horas conversando, nos están mirando, pero para que esto pase hay un montón de gente atrás que hace un montón de cosas que hace que el programa se pueda ver. Lo que empezó el 1 de agosto es una última o penúltima fase de un proceso de armado de un montón de cosas para que el programa pueda salir. Y como bien decías tú, tiene distintas fases. A partir del 1 de agosto, lo que se empieza a dar es la transición y la entrada de las personas que estaban en el sistema anterior de asistentes personales, que solo estaba dirigido a las personas que cobraban pensión por invalidez, pero que de esas unas 1.200 ya tienen asistente personal, pero otras 1.200 más o menos no habían podido contratar su asistente personal debido a un montón de factores, pero en la mayoría de los casos tenía que ver con que no podían hacer frente al pago del aguinaldo del salario vacacional. Entonces, De ese asistente que contrataban, que ustedes ahora sí lo van a que pagar. ya tenían derecho a contratarlo, que habían sido visitadas esas personas que efectivamente estaban en situación de dependencia severa, pero que no habían podido hacerlo. Esas 1.200 personas ya pueden ir a partir del 1 de agosto a las oficinas del BPS en todo el país. En el caso de Montevideo pueden llamar primero al portal de cuidados al 0800-1811, que ahí le agendamos una visita al BPS, así lo hacen más rápidamente, ya se le agenda día y hora y ya pueden ir en Montevideo a las oficinas centrales del BPS, en los departamentos del interior van directos. ¿Ya tienen datos de cuántas personas Ahí han son- encaminado el trámite? Eso es del régimen anterior, que ahora tienen esta pero nueva que no modalidad. habían, pero que en realidad no son nuevos porque en realidad no Claro. habían tomado el Claro. asistente personal. Los 1.200 que sí tenían asistente personal también pueden ir haciendo el cambio de régimen. ¿tá? Ahí está. Les recuerdo que antes eran 70 horas, ahora son 80 horas. Antes era solo para los que cobraban pensión por invalidez, ahora son para todas las personas en situación de dependencia, pero los que ya lo tenían, ahora van a percibir lo correspondiente al aguinaldo del salario vacacional. O sea, hay algunos cambios que van a ser positivos, ¿no? ¿Está repartido en forma homogénea todo lo que es el territorio nacional? ¿O todavía hay que trabajar un poquito más en eso? En general sí, la demanda es bastante, la nueva demanda que hemos tenido es bastante proporcional a cómo está distribuida la población del Uruguay en términos generales, y también es bastante proporcional la oferta que hemos tenido de personas que han llamado para formarse, para cuidar a otras personas, que han sido desde el 4 de abril acá unas 3.000, un poco más, que han llamado para que yo me quiero formar para trabajar. ¿Era el número O que yo- esperaban, Banco? En la realidad, uno nunca no tenía forma de medir, ¿no? Pero yo me imaginaba un poco menos en estos meses iniciales. Estábamos necesitando
alrededor de 1.500 personas para formar, lo cual no quiere decir porque vamos a necesitar más, que vayamos en el proceso de formación. Nos habíamos dado una primera etapa de 1.500 personas a formar. Muchas de las que llamaron ya están trabajando, pero entonces lo que van a hacer es completar la formación que tenían en base a la nueva currícula, el nuevo diseño curricular aprobado por UTU y por todo el sistema que vamos a echar a andar desde ya, que ya está el INEFOP haciendo ¿Esa formación dónde se desarrolla? ¿Dónde se hace? Esa formación se hace para la atención a la dependencia, a las personas dependientes, se hace vía INEFOP. El INEFOP licita cursos a entidades de capacitación privadas y esas entidades de capacitación privadas que tienen que estar avaladas por el Ministerio de Educación y Cultura y registradas, a su vez lo que hacen es dar esos cursos, que es aplicando la currícula que fue aprobada oportunamente por el sistema y certificada por la UTU. La formación gratuita. La formación es gratuita, sí. Y además, si quieren formar una cooperativa, por ejemplo, ustedes tres quieren trabajar en el sector y quieren formar una cooperativa, también pueden recibir una formación del Instituto Nacional de Cooperativismo, también gratuita, porque una cooperativa tiene que ser eficiente y tiene que ser un emprendimiento que se pueda sostener, ¿verdad? Y para eso hay que saber. Entonces también hay una formación. Más allá de la formación que recién explicaba, la gente, claro, dice, bueno, pero ¿cuánto nos pagan por ser asistente personal? Ustedes ya hablan de por 80 horas mensuales, 11.862 pesos nominales, más salario vacacional y aguinaldo, ¿verdad? Por otra parte, y un punto acá bastante quizás polémico, que familiares directos de esa persona con dependencia no puede hacerse cargo. Es decir, la idea es justamente alivianar la carga en la familia y que los asistentes sean personas que no tengan relación familiar con ese paciente. ¿Cómo es bien ese punto? Claro, lo que pasa que ahí a lo que tenemos que ir es al fondo de la cuestión del sistema. El sistema de cuidados no viene para sustituir la responsabilidad de las familias en el cuidado, ni de los hijos, ni de las personas dependientes. Viene, como bien decías tú, a aliviar esa carga de cuidado, que por ahora es haciéndose cargo de transferencias por la vía de subsidios de hasta la mitad de lo que sería un tiempo completo de un asistente personal, que como bien decías tú también son 4 horas diarias. Ahora bien, eso no quita, o sea, eso no resuelve el problema del cuidado global de la persona, de la familia, sino que la familia tiene que o contratar un poco más a su cargo, como hoy o lo hacen de manera global, o sea, pagan todo, o buscar otras alternativas de cuidado. El sistema de cuidados ayuda, es una ayuda del Estado parcial para aliviar, como bien decías, la carga de cuidado. Si yo te pago para que vos cuides, yo te estoy diciendo, no sos responsable de eso. Entonces, si vos querés cuidar a otra persona y trabajar como cuidador, perfectamente, te das el curso, te formás y cuidás a otra persona. Eso es un poco, lo tomamos en base a la experiencia internacional, esta cuestión también, que también ha sido debatida en otros países como España, etcétera, y bueno, llegamos a esa conclusión. Por eso se establece que hasta el 4º grado de consanguinidad no se pueden transferir recursos a las personas. Al plan, durante este año ingresan personas con determinados límites de edad. Exacto. Se espera que para el próximo año se haya derribado esa barrera y que no haya límites de edad. O sea, ¿quiénes están incluidos en este 2016, en realidad, concretamente? De las personas que hablábamos antes, ellos ya tienen el derecho adquirido y no importa la edad que tengan, entran todos con todos tienen el derecho adquirido. Los que estaban con el plan anterior. Exactamente. Ahora, a partir de ahora, diría en 10 días más o menos, empezamos a visitar a las personas que por primera vez se anotaron desde el 4 de abril. Ahí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a visitar a los mayores de 85 años y a los menores de 29. El año que viene en realidad va a Con seguir, dependencia severa. Con dependencia severa siempre. La visita es para constatar esa situación de dependencia, es decir, te corresponde el servicio. Mayores de 85, menores de 29. Hay una razón para esto, ¿verdad? El 60% de las personas cuya dependencia severa está originada por una discapacidad tienen menos de 29 años, 6 de cada 10. ¿Tá? Y la curva de la dependencia severa en las personas ancianas, que la dependencia está generada justamente por el envejecimiento, todo el tiempo. Es como que se hace así
a partir de los 85, lo cual no quiere decir que no haya personas entre 65 y 85 también. Que serán contemplados en una segunda etapa. El año que viene comenzamos desde los 80 y seguimos con los menores de 29 porque suponemos que vamos a tener bastante trabajo en esa franja. Y luego iremos yendo hacia el entorno de los 65 años, dependiendo obviamente de los recursos que dispongamos, no se puede hacer magia en esto. Banco, por supuesto, cuando se asigna un cuidador se toman en cuenta todas las variables, las características del paciente, la distancia y demás. Si surgiera, por ejemplo, no sé, algún tipo de desavenencia o diferencia en el criterio de abordaje, ¿el paciente puede solicitar un cambio de cuidador? Sí, claro. A ver, es importante, esto tiene dos respuestas. La primera, que vos... sos vos quien contrata al... Claro, o sea, vos sos responsable. Vos, si no te sirve más, no tenés que explicárselo a nadie, liquidás la relación con ese cuidador. También nosotros vamos a dar la alternativa de que la persona, en vez de contratarla a ella al cuidador, pueda contratar a una empresa privada que brinde el servicio. Ahora vamos a conversar con las empresas justamente para ver cómo se pueden enganchar en el servicio, o también la vía de las cooperativas de trabajo o cooperativas sociales. Va a tener 3 alternativas la persona. Bien. Pero además, en el portal de cuidado, también va a haber un lugar para recepcionar quejas, denuncias o reclamos, tanto de la persona que es cuidada como de las personas que cuidan. Bien. Para que ahí se desaten procesos administrativos que resuelvan el problema, porque, por ejemplo, vos me estás cuidando a mí y estás teniendo problemas en tu relación conmigo, no los temas de carácter, meter un extraño en casa también. Entonces, vos estás en el registro del Sistema Nacional de Cuidado. Yo te denuncio y si se constata la situación, el sistema te saca del Registro Nacional de Cuidado. Y te dice, esta persona no está habilitada por el sistema. Por último, un punto importante, porque recién, hablábamos de un salario, ¿verdad?, en función de 80 horas mensuales, pero también hay un tema de un fondo solidario, es decir, esto que hablábamos recién de los 11.862 nominales por 80 horas mensuales, ¿es de base o a su vez tiene que ver un poco con la situación económica de cada familia que requiere el servicio? Es una pregunta bien importante para aclarar. Siempre es mejor manejar ejemplos, ¿verdad? Suponete que vos, ustedes 3, llaman, los vamos a visitar, están dentro de los parámetros y en tu caso... a su vez, todos entran, independientemente de los ingresos que tienen en su familia. Ingresaron todos, tienen asistente personal. Después que ingresamos, vemos cuál es la composición de los ingresos de las personas que viven contigo. Quitamos una plata, un ficto, que es la carga de cuidados, porque suponemos que un hogar que tiene una persona dependiente tiene una estructura de costos mayor que el que no la tiene. Descontamos eso, hacemos un promedio en función de la cantidad de gente que vive y eso te pone en un sistema de franjas. Y te puede tocar, suponete a vos que te transferimos el 100% del subsidio, a ti el 70% del subsidio, a ti de repente... ¿Pero cuál es el mínimo que pueden llegar a ofrecer en una familia de subsidio, según su situación? El mínimo... O sea, como mínimo hacen un 70% de la cobertura, por ejemplo... No. Depende de la situación de cada... Esto es caso a caso, ¿verdad? Yo te voy a decir que, según nuestras estimaciones, poco más del 80% de las personas que están en situación de dependencia severa van a tener un subsidio de 100%, ¿está? En función de los cálculos que hemos hecho de los ingresos de las personas, etcétera, ¿verdad? Ahora, a vos de repente, si te toca pagar el 30% del total... te vamos a transferir el 70% de subsidio, pero de repente el 30% que no es que se lo queda al Estado, sino que ese 30% de repente va para vos. Y con eso nos permite cubrir un poco más. Porque además el Sistema Nacional de Cuidados va a depender siempre del presupuesto destinado. Totalmente. O sea, puede fluctuar también, ¿no? Sí. En ese sentido. Cada rendición dependerá también que se destine. Puede fluctuar como el Sistema Nacional de Salud y como todas las cosas que son pagas por el presupuesto nacional, que en definitiva somos nosotros, los uruguayos, la sociedad, la que está poniendo los recursos para que otras personas se beneficien. Y a propósito, habrá sido testigo liberado de estrés de esta discusión general del Parlamento hoy, ¿no? Porque hace algunos meses atrás sí que temió por la concreción de lo proyectado. Sí, ahora ya estaba más o menos clara la cuestión, pero en todo caso nosotros somos gestores, estamos colocados como gestores públicos y lo que tenemos que hacer es cumplir las decisiones del Parlamento y trabajar con los recursos que tenemos asignados. No tenemos otra forma de... Pero fue una tranquilidad que no se tocara. No, claro, es una tranquilidad porque... ¿Se acuerdan que la vez pasada, cuando se aprobó el presupuesto,
por ejemplo, si se hubiera aprobado una discusión inicial que hubo, hoy no estaríamos hablando. Claro. No podría Porque arrancar no a hubiéramos funcionar. podido Secretario arrancar Bango, este programa Claro. en particular. muchas gracias por habernos acompañado Muy con toda la amable. información. Por supuesto que dábamos la página web recién en gráficos para que puedan acceder también a todas las dudas, si es que quedaron algunas preguntas. Pero tratamos también de abordar las de los televidentes que nos las fueron Exactamente. planteando en el correr de esta mañana.